La certificación energética de los edificios y las viviendas es clave fundamental para tener un conocimiento del consumo real que se está produciendo y generando en los inmuebles. Tener conocimiento real del consumo que generan los inmuebles nos va a permitir conocer si estamos consumiendo en exceso. Este conocimiento es clave fundamental atendiendo a las directrices que marca Europa. Tener un conocimiento de la energía que estamos consumiendo en nuestras viviendas es el principio para la atención de las directivas europeas en cuanto a eficiencia energética y poder optimizar el gasto y evitar así un consumo en exceso que finalmente termina repercutiendo en el gasto de los ciudadanos. Consumir menos energía ha de ser el objetivo de España. Empezaremos con las viviendas que están en venta o en alquiler a largo plazo, para finalmente terminar todas las viviendas teniendo una identificación del consumo que verdaderamente se está realizando en cada inmueble, con independencia de que éste se encuentre a su venta. Incidir sobre el consumo energético del parque inmobiliario, incentivando la construcción de edificios más eficientes y a la rehabilitación de edificios para que consuman menos energía. Es una herramienta fundamental a la hora de evaluar las características del inmueble, igual que lo puede ser el consumo de combustible en un coche. Sin este dato, los ciudadanos nos vemos desprovistos de una información de la que solo se descubren las consecuencias una vez que se habita ese espacio. Básicamente creemos que lo que es muy importante es la concienciación y el conocimiento por parte de la población del valor de la energía en los hogares. Tener una radiografía del parque edificatorio existente en cuanto a materia energética y nos permitirá adoptar las medidas necesarias para evitar esta sangría energética que se está produciendo. La energética del mismo va a ser un parámetro a tener en cuenta. Al igual que se tiene en cuenta la superficie, la localización, el estado general del edificio, va a ser uno más, sí. ¿A qué se debe esta falta de información? Hay varios factores. Por un lado, la negligencia y abandono al que nos tienen acostumbrados nuestros políticos. Llevamos 2 años de retraso con respecto a Europa y esta situación pasa una gran factura económica. ¿Beneficios a corto plazo que tiene? Pues el propietario de una vivienda que mejore su calificación puede llegar a ahorrarse al año hasta un 70% del consumo energético. Es muy sencillo realizar los primeros cálculos con el gasto que tenemos anualmente en nuestras facturas de gas y luz y aplicarle ese porcentaje de ahorro para hacernos una idea. La falta de información por parte del Ejecutivo puede deberse al miedo de cómo responderán los ciudadanos ante esta nueva ley, debido a que se puede entender de forma errónea como una tasa o un impuesto a asumir. Mientras tanto, el gobierno retrasa incomprensiblemente la aparición del Real Decreto, a pesar de que hemos superado todos los plazos impuestos por Europa, incluso estando bajo pena de sanción económica. También con los sistemas de climatización e integración de los sistemas domóticos para el ahorro de energía. Estoy convencido de que tenemos una gran oportunidad para contribuir a la sostenibilidad ambiental. Al igual que ocurre con los electrodomésticos y el transporte, ahora tenemos la oportunidad de establecer un criterio similar de información sobre consumo energético y emisiones de CO2, pero en este caso para los edificios que habitamos. De esta forma, el etiquetaje energético de edificios se convertirá en un criterio más de compra por parte del consumidor. Aquellos propietarios que piensen que el certificado energético es un trámite y un gasto más a añadir, no pueden estar más equivocados, porque el certificado energético es una medida de ahorro y un valor añadido para su vivienda. Desde el punto de vista de la Asociación Española para la Calidad de la Edificación, el proceso energético en los próximos años relacionados con la edificación va a tener, podríamos decir, una triple fase. Todo esto viene motivado porque Europa nos dice, y además así lo escribe en sus propias directivas, que la edificación es el elemento que más consume nuestra sociedad, alcanzando un 40%. Entonces, el proceso empieza con una primera fase que es la certificación energética, es decir, primero tenemos que saber cuánto gastan nuestros edificios, porque si no lo sabemos no podemos actuar para mejorar ese consumo. Esto es similar al tema del vehículo, es decir, en la anterior fase los vehículos eran todo gasolina. Ya desde hace tiempo todo el mundo compra vehículos diésel porque sabemos que gastan menos
y el combustible está muy caro. Y ya todo el mundo está en la calle hablando de los vehículos eléctricos y los vehículos de hidrógeno. Pues esto es lo mismo, con nuestros edificios pasa lo mismo y es un gasto diario o mensual que tenemos todos en nuestros bolsillos. Es decir, primero tenemos que saber cuánto consume el edificio y eso es el certificado energético. Sirve para poner una letra a las viviendas desde las que más consumen o los inmuebles hasta los que menos. De esta forma se introduce un mecanismo de competencia en el mercado de manera que aquellos inmuebles que menos consuman pues se venderán más fácilmente y aquellos que más consuman costará más venderlos. De esta forma esos propietarios de los inmuebles que más consumen tendrán una motivación para hacer las obras y proyectos de reforma que les permita obtener una mejor calificación y por tanto una mejor venta o alquiler. Entonces, esto ya inicia, digamos, en la chispa que inicia el proceso. ¿Qué ocurre? A continuación hay que hacer las obras y proyectos de reforma, con lo cual ya se empieza a generar trabajo, aunque se empieza a generar trabajo desde el primer momento que hay técnicos certificando. Por lo cual, la segunda fase podríamos llamarla de proyectos y reformas. Es decir, esto va a ser un proceso generalizado en toda España, de manera que va a dar trabajo a mucha gente. Y esto es muy importante en un momento en el que desde los organismos públicos se nos está diciendo que no solamente tenemos un paro que anda por el 20%, sino que vamos a llegar al 27% y quién sabe qué nos dirán el año que viene. Entonces, aquí hay una industria, porque no es un fenómeno localizado, es una industria global que soluciona una gran parte de ese problema, que es el más grande que tenemos en estos momentos. Entonces, una vez que sabemos cuánto gastan nuestros edificios, una vez que hemos hecho proyectos y obras para mejorar ese gasto y que se reduzca, la tercera fase del proceso consiste en que seamos capaces de producirnos nuestra propia energía o la mayor parte posible de la energía que necesitamos en los edificios, que es lo que se llama el autoconsumo energético. Y va unido a un concepto que se denomina el balance neto, es decir, después de que los edificios los hemos llevado al punto donde menos gasto tengan, ahora la energía que necesitemos la vamos a producir nosotros mismos en nuestro propio edificio, con tecnologías que ya se conocen, tecnología solar, tecnología eólica y muchas otras que hay. Entonces, esto va a producir un reparto tanto del trabajo como de la energía, porque son fenómenos extendidos en toda la geografía. Además, es un fenómeno muy positivo porque es difícil de controlarlo, es decir, es una cosa repartida y todos sabemos que la concentración del poder pues no es una buena cosa, con lo cual es mejor que esté todo repartido entre todos. Quiere decir que vamos a ser capaces de producir nuestra propia energía mucho más barata. ¿Y qué ocurre cuando no seamos capaces de producir nuestra propia energía? Bueno, pues ocurre que este concepto del balance neto significa que cuando yo produzco de más, lo que yo produzco de más lo echo a la red y otro que produce menos lo utiliza. Y cuando él produce de más y yo produzco de menos, utilizo el exceso suyo. Con lo cual nos vamos compensando unos con otros y no tenemos ningún gasto extra porque todos producimos. Es decir, como resumen, tres fenómenos: certificación, inicio del proceso, saber cómo están nuestros edificios, saber cuánto consume nuestro vehículo. Segundo, hacer un vehículo que consuma menos, es decir, hacer edificios que consuman menos, mejorando los aislamientos, mejorando las instalaciones. Tercero, producirnos nuestra propia energía. Estas son las tres fases del proceso que, además de ahorrar, el trabajo para realizarlo lo va a hacer la propia sociedad, con lo cual va a ser un generador de empleo muy grande.